En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Padre bendito, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por la debilidad de nuestra carne, Señor. Pero tú, en tu infinita misericordia, tú nos perdonas nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que diariamente recibimos. Y en este día, Señor, gracias por estas clases de Biblia que tú nos regalas, Señor, para crecer espiritual y materialmente en el conocimiento de tu santísima palabra y poder compartir a nuestros hermanos las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Pedimos, Señor, que envíes tu Santísimo Espíritu y una doble unción para nuestro catequista Rafael Besos, para que a través de él fluya tu santísima palabra para nuestra conversión y la conversión de todos los que nos ven y nos escuchas en los diferentes medios de comunicación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el En cielo, el cielo, santificado sea tu santificado nombre. sea tu nombre. Venga a Venga. nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen Santísima, gracias por tu santísima intercesión. Dios te salve María, María, llena llena eres de eres de gracia. gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Padre, y al Hijo, y al Hijo y al Espíritu Espíritu Santo, Santo, como era en como un era en principio, el principio, ahora y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de los de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo quería hacer una reseña antes de las fiestas que hemos celebrado esta semana, porque es importante. O sea, el 25 fue la conversión de San Pablo. Es una fiesta muy importante porque este hombre que era un radical fariseo, en el camino a Damasco, en que iba a aprender a cristianos que estaban ahí, el Señor Jesús se les aparece personalmente y viene la conversión de Pablo. Entonces, esa fiesta del 25 es muy importante dentro de la iglesia. De manera que esta semana que pasó fue la semana de la oración por la unidad de los cristianos. En la Basílica Romana de San Pablo Extramuros, o sea, hay 4 basílicas en Roma que son papales: San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. Son 4 basílicas papales. En San Pablo Extramuros, se llama Extramuros porque a San Pablo lo decapitan fuera de las murallas de la ciudad. Por eso se llama Extramuros, afuera de la ciudad. Y porque él no podía ser crucificado porque aunque era judío, también era ciudadano romano. Y un ciudadano romano no podía ser crucificado. Entonces lo decapitan. Y entonces en el lugar donde lo decapitaron, ahí se eligió la primera iglesia, que después se hizo una basílica enorme, que es la Basílica de San Pablo Extramuros. Ahí fue donde el Papa presidió la oración de las horas, la liturgia de las horas, con delegados de otras religiones cristianas. Estaba el patriarca de Constantinopla, estaba el arzobispo de Canterbury, que es el segundo personaje más importante de la iglesia anglicana. El primero es el rey de Inglaterra. Estaba de otras denominaciones cristianas, estaban allí. Claro, no hubo misa, sino lo que hubo fue la liturgia de las horas, y juntos todos sí rezaron el Padre Nuestro, que es la oración que tenemos en común, que fue la que Jesucristo nos enseñó. O sea que esta semana que pasó es importantísima y se recuerda la conversión de Pablo, que está en Hechos de los Apóstoles en 2 capítulos distintos.
se repite otra vez y fue como después de eso Pablo fue bautizado, porque él era judío, entonces fue bautizado dentro del cristianismo y se convirtió en el apóstol de los gentiles. O sea que es importantísima esta fiesta. La fiesta anterior, que fue la de San Francisco de Sales, es importante porque este hombre fue un hombre que fue un santo, que fue obispo de Ginebra, en Suiza. Y él hizo una lucha enorme contra los que estaban contra la Iglesia Católica. Y este hombre era a tal extremo que él fue la inspiración de San Juan Bosco. Precisamente el 31 es la fiesta de San Juan Bosco. Por eso San Juan Bosco le pone a la orden que él fundó los salesianos en honor de San Francisco de Sales, porque fue una gran inspiración para él, ese santo San Francisco de Sales. Por eso la orden de los seguidores de San Juan Bosco se llaman salesianos. Pasamos ahora a esta semana, que es importante también, porque el día 2 es la Candelaria, o sea, que es la fiesta de la Candelaria. Esa fiesta, ¿por qué se llama de la Candelaria? Vamos a ver una cosa, la Virgen María, al tener un varón, según la ley judía, la purificación de ella terminaba 40 días después de haber tenido el baby. Entonces, si cuentas del 25 de diciembre, contando el 25 de diciembre como un día, son 7 días, más 31 de enero son 38 días, más 2 de febrero son los 40 días. O sea que al terminar la purificación, después de haber tenido un varón, porque si era una hembra eran 60 días, pero un varón eran 40 días. Entonces ellos van al templo a presentar al niño Jesús. Y entonces en el templo, cuando ellos están presentando al niño, un hombre llamado Simeón es el que se da cuenta por inspiración del Espíritu Santo que ese bebé era el Mesías. Y entonces Simeón carga al niño y entonces le da, precisamente hace un canto de alabanza a Dios, el que está en Lucas 2, capítulo 2 de Lucas. Por eso dice aquí el evangelio de ese día, del día de la Candelaria: vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús, para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones. Por eso se llama la Candelaria, porque ese día en la iglesia se celebra una procesión con velas. ¿Por qué? Porque es la primera revelación del que el Mesías es luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Es la primera revelación de que el Mesías es luz. Por eso luz, candela, candelaria, esa es la fiesta de la Candelaria, la presentación del niño Jesús en el templo. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció. Y esta es una profecía muy grande. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Muchos caerán y otros se convertirán, como signo que provocará contradicción. Claro, la enseñanza de Jesús crea personas que van en contra de ella, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y le dice esta profecía a la Virgen: a ti una espada te atravesará el alma. Ya le está pronosticando los sufrimientos que le iba a traer el ser madre del Mesías. Por eso, de ahí viene la veneración de la Virgen como la dolorosa, o sea,
el corazón atravesado, te atravesará el alma. Claro, la Virgen pasó muchos momentos difíciles después. Así que esta es una fiesta grande dentro de la iglesia. La Candelaria es muy, muy popular en América, la Candelaria, precisamente. Y es por eso Jesucristo es ese bebé al cual Simeón vio por revelación del Espíritu Santo, es la luz del mundo. Y entonces por eso es la fiesta de las candelas, de la luz. Por eso ese día en la iglesia hace una procesión con velas encendidas. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque es interesante la fiesta esta que hemos celebrado y que vamos a celebrar ahora en esta semana que viene, el día 2, que es la Candelaria. Si no, pasamos al Evangelio. Si no hay ninguna pregunta en este momento, pasamos al Evangelio del domingo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, Carlos? Por favor, si desean hacer preguntas, abran el micrófono y adelante. Si no, pasamos ya. Dos No hay ninguna, preguntas. ¿no? Ve bien. Dos preguntitas. Muy bien. La primera, ¿hay Virgen de la Candelaria o es solo una fiesta de la iglesia? Es fiesta de la iglesia. Es fiesta de la iglesia basado en la profecía de Simeón, que estaba inspirado por el Espíritu Santo. Dice que ese niño era la luz del mundo. ¿Y por qué es luz? Por eso se refiere a la Candelaria, de las candelas. Por eso las velas. La procesión se hace con las velas encendidas. Ok. Sigue la segunda pregunta. ¿Por qué la purificación de la mujer o de la madre, en este caso María sería? ¿O por qué la purificación si tiene un varón son 30 días y si tiene una No, hembra? 40 días si es varón, 60 si es hembra. ¿Por qué diferencia en la hembra o el varón? Esa es la ley de Moisés. Está basado en la ley de Moisés. O sea, ¿por qué había que purificar a la mujer que había tenido un hijo? Porque en el parto siempre hay derramamiento de sangre. Y cuando hay derramamiento de sangre, la persona se hace impura. Por eso tenía que esperar un tiempo antes de poder entrar en el templo. O sea, María no podía entrar en el templo, aunque ella no derramó sangre porque el parto de ella fue un milagro, así que fue distinto completamente, pero seguía la ley judía. Esa mujer no podía entrar en el templo antes de que pasaran los 40 días después de haber tenido un varón. ¿Por qué a las hembras eran 60 y por qué a las 40? Esa no se responde a esta pregunta. Lo que sí sé es que esto todo está basado en la ley de Moisés. Ok, gracias. Ya. ¿Seguimos adelante? Carlos. Adelante, Seguimos Rafa. adelante entonces. Vamos a leer entonces el Evangelio del cuarto domingo del tiempo ordinario, que es el que vamos a celebrar mañana. Está en Marcos 1, 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de su palabra, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Cuando nosotros empezamos aquí, ya Jesús se traslada, ya no está en Nazaret. Acuérdense que Nazaret era una aldea en la montaña que apenas tenía 200 habitantes, sino que ya su misión la va a empezar y el cuartel general de él va a estar en Cafarnaúm. Cafarnaúm era, en relación con Nazaret, en una ciudad.
Vamos, una ciudad pequeña en aquellos tiempos, pero era una ciudad, era distinto completamente. Y estaba a la orilla del lago, o sea, estaba en la parte noroccidental del lago de Galilea, o sea, del mar de Galilea, como le llaman ellos, pero que eso es un lago. Y estaba como a 6 kilómetros al oeste de la desembocadura del río Jordán, porque el Jordán desemboca en el mar de Galilea. Es una ciudad que ya tenía, era un puerto aduanero y además tenía una guarnición militar, o sea que tenía cierta importancia. La suerte de esto es que esta ciudad, hoy son las ruinas, nada más lo que se ve, pero ella quedó enterrada por movimientos sísmicos, por lo que fuera, y entonces después cuando han excavado, las ruinas están perfectas, conservadas, porque fue enterrada debido a movimientos sísmicos. Y entonces ahí los franciscanos, que son los custodios de la Tierra Santa, construyeron, encontraron cuál era la casa de Pedro, la casa de Pedro y Andrés. ¿Por qué? Porque vieron que había ruinas de una iglesia bizantina de tiempos antiguos que habían construido los primeros cristianos para conmemorar que esa era la casa de Pedro. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Construyeron una capilla para proteger la casa, las ruinas, y entonces hicieron arriba como la capilla está arriba y entonces es como si fuera una araña que tiene patas y cubre la parte de los alrededores de la ruina de la casa de Pedro. Cuando tú entras en la capilla tiene piso de cristal. Entonces tú puedes ver desde arriba las ruinas de la casa de Pedro. Y entonces queda conservado todo, porque como a 2 manzanas de distancia está lo que era la sinagoga de Cafarnaúm, las ruinas de la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesucristo hizo esta primera predicación y donde se apareció el hombre inmundo poseído por el diablo. Y entonces se conserva todo ahí. O sea que precisamente es una joya que se haya podido conservar esas ruinas de Cafarnaúm. Y entonces fue el sábado, fue a la sinagoga, claro. El día santo de los judíos es el sábado, que es desde la noche del viernes a la noche del sábado. O sea que la noche del sábado ya no es sábado, ya no es fiesta, no es día santo. Dice aquí, y como era sábado, fue a la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces, el presidente de la sinagoga ellos tenían el ritual de ellos, es como si fuera la primera parte de nuestra Eucaristía, o sea, la liturgia de la palabra. Leían la palabra y entonces invitaban a cualquier persona de los que estaba presente para que hiciera un comentario sobre la Sagrada Escritura. Claro, ellos cogían de los 5 primeros libros, que es lo que se llama la Torá en los judíos. Dice aquí, en Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. O sea que él subió y empezó a enseñar sobre lo que habían oído. Y los oyentes quedaron asombrados de sus palabras. Dice, pues enseñaba como quien tiene autoridad. O sea que vieron que la enseñanza de él tenía un ímpetu, tenía un influjo sobre ellos. O sea, se clavaban ellos y los movía a una actitud espiritual. Dice, pero enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los que predicaban normalmente en la sinagoga y eran estudiosos de la Sagrada Escritura, pero parece que era, de acuerdo con la tradición, era una predicación un poco monótona, un poco fría o un poco aburrida, pudiéramos decir, como pasa en algunas iglesias de la Iglesia Católica actualmente. Vamos, eso no está, no es solamente del tiempo antiguo, sino es del tiempo actual. Dice aquí, había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Era un endemoniado. Y dice aquí, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús? Reconoce a Jesús de Nazaret. O sea, por eso uno tiene que tener mucho cuidado con el diablo, porque el diablo te conoce a ti y conoce cuáles son tus debilidades. Él no puede entrar en tu cerebro, en tus pensamientos, pero sí puede saber qué debilidades tú tienes. Y por medio de tus debilidades, te ataca, te tienta para que tú caigas en pecado y te apartes del Señor. O sea que hay que tener mucho cuidado. Por eso con la tentación hay que rezar inmediatamente para vencerla y no caer en ella, porque si no la tentación te va envolviendo hasta llevarte a caer en el pecado.
Entonces aquí se va a ocurrir lo que se llama un exorcismo. Jesucristo va a expulsar el demonio de aquel hombre que estaba poseído. Normalmente todas las arquidiócesis tienen sacerdotes exorcistas. Cualquier sacerdote puede hacer un exorcismo, pero la iglesia tiene algunos sacerdotes que están especializados en hacer el exorcismo. Y eso es lo que se llaman exorcistas. Y entonces normalmente tienen 2 o 3 que son exorcistas. De manera que si un párroco se encuentra con un caso de posesión diabólica, acude, lo manda con uno de los exorcistas oficiales de la diócesis en la que se encuentra encardinado. Entonces, el demonio enseguida empieza. Él es el que reconoce. Los demás no sabían quién era Jesús de Nazaret, pero él sí sabía que ese era Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere de nosotros Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Sabía que tenía poder para acabar con ellos. Ya sé quién eres, el santo de Dios. O sea que tienes poder divino, porque eres Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. O sea, lo mandó a que saliera fuera de aquel persona que estaba poseída por el demonio. Y el demonio tuvo que obedecer. Y entonces dice que inmediatamente el espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido. El alarido de los sonidos como de animal salvaje es precisamente para meter miedo. Y entonces las convulsiones y el hombre quedó liberado. Lo interesante de todo esto es que ellos se quedan estupefactos de lo que había pasado. El público que estaba en la sinagoga. Pero nadie habla de qué alegría nos da que tú hayas sido liberado del demonio. Porque aquel hombre se tiene que haber sentido descansado después de haber estado poseído y haberse sido liberado en el momento determinado. Hay una cosa muy importante en esto. En griego, la palabra tiempo tiene 2 palabras distintas. Cronos y kairos. Cronos viene de cronógrafo. Cronos es el tiempo que uno mide con un reloj. Esa es la palabra para tiempo del griego. Kairos es algo que pasa y si tú no lo haces, tiene consecuencias sobre ti. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú te vas a embarcar en un viaje y cuando tú compras el boleto, te va a decir el día y la hora al que tiene que embarcarte. Ese es el cronos. Ese es el tiempo que te fijas. Pero si tú no te presentas a tiempo, el avión despega y tú te quedaste fuera. Ese es el kairos. Perdiste la oportunidad de embarcarte. Para nosotros, en nuestra vida, el kairos es el momento en que estamos viviendo. El reino de Dios está cerca. La vida es corta. Esto ha pasado el domingo pasado. Entonces, lógicamente, tú reflexiona y ponte de verdad en las cosas que son fundamentales y aparta las que son circunstanciales, porque esas no tienen importancia. La importancia es la fundamental, que es el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Jesucristo. O sea, que la presencia de Jesucristo es la que te hace participar de los valores que Él tiene y eso te hace vivir la vida cristiana. Eso es lo importante. O sea, no es para meter miedo, sino es para anunciarte lo mejor que puede pasar para ti, que es precisamente que Jesucristo esté presente en tu vida, porque esa es la llegada del reino de Dios a tu vida directamente. Eso es muy importante, siempre porque si no estamos pendientes de las circunstancias exteriores. Lo que decía precisamente Pablo en el domingo pasado, de las compras, de cosas circunstanciales. Es verdad que hay que comprar, es verdad que hay que hacer ciertas cosas, pero siempre supeditadas a la más importante, que es la presencia del reino de Dios en tu vida. Y lo primero que nada es que Dios está presente en tu vida y que tú tienes que vivir de acuerdo con los valores del reino para experimentar en ti
precisamente lo que es el reino de Dios. Y entonces por eso es que cuando el exorcismo que hace Jesucristo es para liberarte de la posesión del demonio. Siempre, siempre, cuando hay un caso que es posible de una posesión diabólica, hay que mandar siempre al poseso con un psiquiatra para que averigüe en verdad si está enfermo o si está poseído por el demonio. Porque hay personas que, por ejemplo, los esquizofrénicos, oyen voces también. Y eso, o sea, es una enfermedad psiquiátrica. O sea que por eso hay que saber exactamente si estás tratando con un enfermo. Ellos distinguían muy bien los enfermos de los endemoniados. Por eso cuando viene el siguiente versículo de este evangelio, va a decir cómo al atardecer del sábado. ¿Por qué dice al atardecer? Porque ya el sábado se acabó y ellos podían caminar más tiempo. Iban a la casa de Pedro y traían enfermos y endemoniados. Ese es el evangelio del otro siguiente domingo. Empieza así, o sea, cuando él cura a la suegra de Pedro, que estaba con fiebre, y hace un milagro para que ella se ponga sana y pueda servir dentro de la casa. Y ahí viene la parte cómo ellos diferenciaban endemoniados de enfermos. Eso era importante, porque siempre tiene que estar perfectamente seguro de que la persona tiene posesión diabólica antes de hacer un exorcismo. O sea, el exorcismo dentro de la iglesia funciona y es solamente los sacerdotes pueden hacer el exorcismo. O sea, los laicos solamente pueden hacer oración de sanación, pero de ahí no pueden pasar. No pueden meterse a tratar de ordenar al demonio que salga de un proceso. No, no. Eso tiene que ser un sacerdote. Y tiene que tener mucho cuidado, porque se meten a hacer estas cosas y el demonio puede entrar en la persona que está tratando de sacarlo de otra persona. Entonces, esta es la parte importante de que dice aquí, ¿qué es esto? Esa fue cómo se quedaron ellos pasmados al ver aquel exorcismo. Este hombre tiene autoridad. Ya habían reconocido que tenía autoridad para predicar, pero ahora reconocen que tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos. Y ellos le obedecen. Y muy pronto descendió la parte del por Galilea. Jesucristo va a usar esa casa de Pedro y Andrés como cuartel general. De manera que en otras partes del Evangelio veremos cómo él retorna a la casa. La casa es esta, la casa de Pedro. De ahí se partía él para predicar cuando estaba en esa región del norte de Israel, que era la parte de Galilea. La lectura del libro de Deuteronomio de este domingo, el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Este es el profeta que cuando a Juan Bautista le preguntan, ¿quién eres tú? Y entonces, ¿tú eres acaso Elías? ¿O eres Ezequiel? ¿O eres uno de los profetas? ¿O eres el profeta? El profeta es este profeta al cual Moisés recibió de que cuando él faltara, ese profeta iba a estar presente. Y ese es Jesucristo. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió, está bien lo que has hecho. Yo haré surgir en medio de tus hermanos un profeta como tú. Le está hablando a Moisés. Pondré mi palabra en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Yo a veces me pongo a pensar, cuando me muera, que yo me encuentre con Jesucristo. Ahí va a ser un review de todo lo que es mi vida.
Y yo me parece que voy a estar usando las palabras que va a decir Jesucristo. Rafael, tanto amor derramé en ti y tú eres capaz y fuiste capaz de hacer esto, de los pecados que has tenido. Ahí no hay réplica, no hay excusas. Pero después, en pasar a decir, pero a pesar de todo, hiciste esto, hiciste lo otro. Predicaste el mensaje y a mucha gente le sirvió. Y ahí viene la balanza. ¿Hacia dónde se va a inclinar? Dios esté conmigo en mi alma. Ya. Dice aquí, yo no le haya, o sea, el que restituya las palabras que yo digo o las cambie será reo de muerte. Porque estas son las palabras que yo pongo en la boca del profeta. Y después la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermano, yo quisiera que ustedes, el hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Bueno, en la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. No es que tenga prioridad el que la persona sea soltera o la mujer sea soltera. O sea, que precisamente lo que está diciendo es que el hombre casado tiene que ocuparse de su casa también. O sea, yo no concibo que una mujer casada esté metida en la iglesia todo el día. ¿Por qué? Porque la función principal de ella es atender su casa y atender a su marido, tratar de hacer feliz a su marido, y el marido tiene que tratar de hacer feliz a su esposa. Pero es una función primordial porque es la base de la comunidad, la familia. Ahora, si se desvirtúa y tú tratas de hacer como si fueras soltera, no, tú eres casada. Por lo tanto, tú tienes que atender a tu marido. Tu marido tiene que atender a ti. O sea, tú no eres criada de tu marido. O sea, acuérdate que en el matrimonio, las últimas palabras es compañera te doy y no sierva. Porque hay mucha gente, hay muchos hombres, y eso lo veo yo, que llegan del trabajo, se ponen en el recliner y empiezan a decir, tráeme agua, tráeme una cerveza, tráeme esto, tráeme lo otro. Y entonces la mujer anda como una criada, está venido aquí. Entonces tiene que estar atendiendo a los niños. A lo mejor ha estado trabajando 8 horas fuera de la casa. Y entonces al final está como, parece el fantasma de la ópera, porque está extenuada, cansada y con todo un aspecto terrible. Entonces, lógicamente, el hombre tiene que ayudar en la casa a las funciones precisamente necesarias de los hijos y de cómo funciona la casa. Porque hay muchos hombres que al casarse dicen, bueno, voy a encontrar una mujer, una criada que me haga la comida. Ya no tengo a mi mamá, ahora tengo que buscar una mujer que me haga la comida, que cuando se me cae el botón de la camisa me ponga el botón, que me haga esto, que me haga... No, tu función como casado es que tú tienes que hacer feliz a esa persona. Y de la forma que es feliz, tienes que hacer ayudándola con las funciones de la casa. Y tú tienes que aprender a cambiar pañales de niño, de bebé. Y tienes que aprender a hacer cosas porque tienen que hacerlas en conjunto. O sea que ahí está la parte importante y es importantísimo. No es que él esté dando prioridad al que esté soltero sobre el casado, no. Pero el casado tiene que funcionar
de esa forma. Hoy en día, la mayoría de los jóvenes no se casan. Tú le preguntas a un chico joven, no, yo tengo mi fiancé. Fiancé es una querida. Y así se mantiene. Se compra un perrito y viven, no se casan. Entonces, lógicamente, están rechazando lo que es el llamado del Señor. Por eso, si te quedas soltero, acuérdate que tú tienes que dedicarte a la iglesia. Tienes más tiempo que el que está casado. Pero no eres superior al casado. ¿Entendido? No eres superior al que está casado. Eres un discípulo más que está siguiendo al Señor. Para que puedan vivir constantemente, sin distracciones, en presencia del Señor, tal como conviene. Si tú cumples esa función, ya sea como casado o como soltero, tú podrás vivir en presencia del Señor y experimentar la presencia del reino en tu vida. De la única forma que lo puedes experimentar. Y tendrás fuerza suficiente para no caer en la tentación, porque el Señor va a estar en ti. Y así como sacó al demonio de aquel poseso, cualquier tentación que se te presente, tú la podrás vencer con la fuerza del Señor en ti. Amén. Ahora, Carlos, abre los micrófonos. Todavía nos queda tiempo de la grabación, nos quedan como 20 minutos para las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Adelante, hermanos, con las preguntas o comentarios desde este momento, por favor. Yo quería, Rafael, preguntarte el por qué en este tiempo aparentemente hay un poco como de trabas o restricciones para los sacerdotes de efectuar los exorcismos. O sea, anteriormente los sacerdotes podían hacerlo, entiendo. Todos tienen poder para hacerlo. Claro, tienen Poder, pero hay unos que están entrenados para hacer el ritual de la posesión. No todos saben hacer el ritual, pero el poder sí lo tienen por su poder sacerdotal. ¿Te das cuenta? O sea, el ritual viene a proteger al sacerdote de que no Exacto, sabe. Ajá. exactamente, exactamente. Por eso, si tú ves la película El Rito de Wright, ese está muy, porque es un exorcista que está en Roma y le mandan un sacerdote de California para entrenarlo como exorcista. Y entonces hay cosas que son verdaderas y hay cosas que son agregadas. Pero ahí se ve cómo la gente que está esperando para ver al exorcista son como tú y como yo. Es como la consulta de un médico. Están tranquilos ahí. Incluso había una monja. Ahora, cuando entran al cuarto donde está el exorcista y él empieza el ritual con el agua bendita, ahí el demonio se empieza a revelar. Sale a continuación. Es el principio del exorcismo. Y entonces él le pregunta, ¿cómo es posible que una monja pueda estar poseída por el demonio? Y entonces el exorcista, porque no es solamente una obsesión, a veces una obsesión que tiene que ser a veces de 1 año, 2 años y 3 años. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando ella era niña, tenía 5 años, su padre la consagró a Satanás. Y por eso tiene el problema de la posesión diabólica. Otra inquietud, Rafael, por ejemplo, cuando, bueno, sé de un caso de una persona poseída que tranquilamente asistía a la misa, entraba ahí. O sea, mi creencia era que la persona poseída
no podía estar cerca del Señor. Bueno, yo no sé de qué forma, pero esta monja tenía que estar en los rituales de su orden religiosa. Pero cuando el sacerdote empezaba, ahí empezaba, porque el sacerdote ya está dirigiéndose al demonio directamente. Ella estaba muy tranquila en la sala de espera. Estaba como la consulta de un médico, como los demás estaban así. Pero el demonio empieza a manifestar cuando empieza el ritual del exorcismo. Así como este. Cuando Jesucristo lo empieza, entonces empieza hasta que está hablando. Y el exorcista lo que trata es de averiguar el nombre del demonio para ordenarle entonces que salga de ese individuo. Pero la persona tiene que tener mucho cuidado. El exorcista tiene no entrar en diálogo con el demonio, porque el demonio va a estar hablándole y tratando de desviarlo. Y entonces es más inteligente que el hombre y por lo tanto lo puede llevar por caminos distintos. Gracias, Rafael. Esa película, si pueden verla, The Rite, El Rito, se llama. ¿Y dónde está esa película, Rafael? Buenos días. Pues pueden buscarla en YouTube o en cualquiera de esas. Yo he visto una recién que se llama El exorcista del Papa. Ah, bueno, has visto algo ya. Está en Netflix. En Netflix también. Esta película ya es vieja, o sea, pero puede estar todavía presente en algunas de las Yo redes. te quería preguntar, según he oído o he leído, hay una escuela de exorcismo, ¿verdad? En el Vaticano. Este ¿Es sacerdote ahí estaba. donde van los sacerdotes que quieren ser exorcistas? Exactamente, el rito empieza por ese motivo. El de California lo envían a Roma para estar con este exorcista que estaba en la iglesia de San Lorenzo. Yo estuve en la iglesia de San Lorenzo, que está pegada al cementerio grande de Roma, pero no pude entrar porque la estaban reparando. Pero pude ver por la rejilla, ahí tienen la parrilla donde martirizaron a San Lorenzo, que lo asaron completamente en una parrilla como si fuera un barbecue. Y en esa iglesia estaba esa es donde creo que se murió ya. Y ahí fue donde lo mandan a este para que lo entrenara para hacer exorcismo. Puede haber parte de realidad, puede haber parte de, no sé, pero el que lo escribe sabe perfectamente cómo es la situación. Adelante, Jorge o María. Rafaelito, solamente para volver otra vez al Evangelio, donde tú nos estuviste explicando de que Jesucristo entra a una casa de oración o a una sinagoga. A una sinagoga, concretamente. Donde se reunían los judíos a predicar o cantar los salmos. El sábado, que era el sábado, el día santo de los judíos. Ajá. Y entonces el que era responsable de esa predicación en ese el presidente invita a Jesús a que tome la palabra. Invita a cualquier fiel que quiera predicar la palabra. Y Jesucristo se levanta y va a predicar la palabra. Así es como él entra a predicar la palabra. Exactamente. Ahora, regresando otra vez, donde el enemigo se presenta, el demonio ya estando dentro de la sinagoga. Él está dentro, pero que se da cuenta de que Jesús es el Mesías. Exacto. Por eso, tú eres Jesús de Nazaret. Nadie sabía quién era él. Esa gente no sabe. Ellos creían que era un hombre como ellos mismos. O sea, él estaba, por eso cuando dice Carlos esto, este hombre estaba muy tranquilo ahí entre los fieles de la sinagoga. Pero cuando Jesús cuando el demonio empieza a hablar y dice, tú eres Jesús de Nazaret, él es el que reconoce a Jesucristo. El demonio, ellos no reconocen quién era Jesús de Nazaret. Ellos creían que era uno como ellos, como otro cualquiera, pero el demonio sí se da cuenta quién era. Wow, ok. También
se puede decir que el demonio, estando en la misma iglesia donde nosotros vamos y nos reunimos, donde nosotros, ellos están ahí presentes. Ahí Ahora, está, pues. yo como que estaba como leyendo y preparándome algo para poder tener participación. Entonces estaba pensando pues que el enemigo no duerme, ¿no? ¿Verdad? El enemigo siempre está buscando. Como Y león rugiente así que es. está alrededor de nosotros. Ajá. Entonces siempre nos están con la satisfacción del enemigo de hacernos caer, de tropezar en el pecado o en las tentaciones, que eso es lo que... Es el arma del demonio, las tentaciones. Ahora, para nosotros evitar esas tentaciones, mantenernos en oración todo el tiempo, ¿cómo es que uno puede repelar esas cosas? Cuando yo tengo una tentación, yo rezo un Ave María y se va. Amén. Ok. Es un recurso mío. A lo mejor hay otras personas que tienen un recurso mejor. Pero una alabanza en ese momento, un pasaje de la Escritura, algo que te recuerde la presencia de Jesucristo, en que tú puedes tener el poder interior para rechazar al demonio. Yo, si algo me pasa o no me gusta algo, yo digo, algo que escuché, ¿no? Que alguien dijo, Ave María Purísima sin pecado concebido. Magnífico. Y le digo 3 veces y de verdad. Es una ejaculatoria. Digo, Señor, perdóname, pero Ave María Purísima. Ya. Y el Ave María, ¿no? Rezar eso y te calma. Y también hoy día, antes de empezar la clase, justo le digo a María, hoy día vamos a tener una palabra, mi Dios, mi todo, que le dije, por hoy día vamos a decir que nuestra palabra es decir, mi Dios, mi todo. Mi todo. ¿Está bien? Todo. Es una ejaculatoria. Muy agradecido por todo, Rafaelito, sí, que esta palabra sí nos entró y ya sabiendo pues que hay que tener cuidado, sobre todo pues en todos sitios. Acuérdate del Kairos, el tiempo de Dios. No lo dejes pasar, porque si lo dejas pasar, tendrá consecuencias sobre tu vida. Si terminó Jorge, adelante, Anita. ¿Cómo se identifica una persona que está endemoniada? ¿A sí misma o alguien lo identifica? Esa persona normalmente... Para buscar ayuda. O sea... Esa persona normalmente empieza a oír voces. Y es una cosa que empieza a sufrir mucho, porque el demonio la empieza a insultar y a decirle cosas. Y entonces, lógicamente, ahí es donde tiene que entrar el psiquiatra para ver si es una esquizofrenia o cualquier otra enfermedad, un bipolar, o que es un endemoniado. Por eso, claro, tiene que ser un psiquiatra que sea cristiano, porque un psiquiatra que no es cristiano te va a decir otra cosa. Y entonces, diferenciar lo que es un enfermo de un endemoniado. El demonio ¿El mismo se tiene que identificar, la misma persona? No, la persona que tiene que identificar si es un enfermo o es un endemoniado es el psiquiatra. Si es un enfermo, él tiene que tratarlo. Un esquizofrénico tiene que poner las pastillas necesarias para que supere la enfermedad, que son empieza a ir las alucinaciones vocales, voces, empieza a oír voces. Incluso voces de tírate por la ventana. Y lo ordena. Y le hace comprender cosas que son irreales. Yo vi el caso en España de una enfermera que había especialidad de psiquiatría. Y ella empezó con un problema de que ella se creía que era la hija de la reina Isabel de Inglaterra. Y entonces ella tenía un retrato de la reina. Y entonces yo le dije, pero tú sabes bien que tú no eres la hija. Tú sabes que hemos tenido casos como ese anteriormente. Dice ella, sí, pero en este caso es verdad. Está poseída completamente. Pero era una enferma, era una esquizofrenia. ¿Te das cuenta?
O sea que un hermano en la iglesia no podría identificar una No, persona que está si poseída. si tú ves que oyes voces, una persona que tiene ese problema, tienes que mandarla con un sacerdote. Y el sacerdote es el que puede decidir si tiene que ir con un psiquiatra o tiene otro tratamiento. Nunca se meta uno a tratar de noción. Mándala con el sacerdote. Pero uno se da cuenta, ¿no? Claro que la persona está sufriendo, porque está viendo voces, está viendo insultos. Entonces, lógicamente, tú tienes que decirle, mira, debe ir con un sacerdote. Adelante, Eva. Estás con el micrófono bloqueado. Bueno, Rafaelito, no sé si te acuerdas tú de Padre Julio, ¿Cómo no? Y de San rezo por él todas las noches. yo también lo quiero mucho. Él era mi director espiritual cuando estuvo aquí. Qué maravilla. Mira, yo una vez fui a una misa de sanación y liberación que hacía Padre Julio. Siempre hacía todos los meses, no sé si te acuerdas. Entonces estábamos todos tranquilos hasta que pusieron a una persona adelante. Vio a Padre Julio, estaba el Santísimo que él siempre ponía, estaba expuesto, y la persona se comenzó a contorsionar. Ay. Y comenzó a gritar y a gritar y a gritar, a gritar. Entonces Padre Julio la retiró y dijo que eso no era un espectáculo y tenía que hacerlo en privado. Ya. Entonces la retiraron y los de evangelización, que generalmente son Miriam con Orlando, la sentaron a la persona, y cuando la retiraron del altar, porque Padre Julio siempre ponía a la gente en el altar, ¿no? Así en semicírculo. Comenzaron a orar por ella, pero cuando la retiraron para la parte de atrás de la iglesia, se tranquilizó. O sea, cuando estaba cerca de Padre Julio es que se comenzó a contorsionar y a gritar. Y después vi en otra ocasión que una señora que estaba en silla de ruedas, el padre la liberó. Bueno, la liberó, digo entre comillas, no sé qué hizo, y la señora salió caminando después. Magnífico, magnífico. El poder sacerdotal es tan grande que yo he sabido que hay pastores protestantes de las grandes denominaciones protestantes que si tienen un caso de eso, lo mandan con un sacerdote católico, porque ellos saben que ellos no tienen el poder que tiene el sacerdote. Y cuando o sea, lo que más me llamó la atención es cuando la retiraron, la pusieron en los asientos de atrás, la persona se tranquilizó, pero Miriam y Orlando creo que le rezaban, y el Padre Julio dijo, esto no va a ser un espectáculo, esto lo tengo que hacer en privado. Exacto, exactamente. Sí, porque al diablo le encanta hacer show. Show, exactamente. Para distraer a la gente. Y otra cosa que también iba a comentar, he escuchado de algunos sacerdotes que se quejan de que la mayoría de sacerdotes ahora ya no hablan ni del demonio ni del infierno, y que debería hablarse más porque la gente ya no cree que existe infierno ni demonio, entonces ya no tienen límites en cuanto al pecado, están cayendo fácilmente y no tienen miedo porque dicen que Dios es amor, y cómo va a haber creado un infierno o cómo va a haber un demonio. Eso ya es una cosa que hay a oído sordo. No hay palabras necias, oídos sordos. Gracias, Ana, gracias. Eso es parte de la sabiduría popular, que son los refranes, que tienen sabiduría también. Sí, señor. El caso que está relatando Eva es el caso en el cual yo estuve presente también. Estuve junto a Orlando, Miriam, y había otra persona que no me acuerdo. Y cuando Miriam Orlando le puso un rosario en el pecho, lo
lanzó, pero con una desesperación o un odio, lo lanzó lejos. Esa persona, cuando ya el padre Julio confirmó, a mí me lo dijo el padre Julio, porque yo le pregunté, era posesión lo que ya tenía. Conversamos mucho con ella y dentro de lo que ella me conversaba, comentaba que por la noche sentía que una persona se le sentaba en la cama. Es verdad. Entonces, Eso, y que hablaba con ella y que ya, ella ya sabía quién era y lo que le decía era que se retire, que no vaya a la iglesia y que no haga las obras que ella hacía porque con la mamá salían en misión hacia el país de ellas a hacer, a entregar a la gente pobre algunos donativos. Entonces, el caso de ella fue bastante complicado porque el padre Julio le dijo que sacara el certificado del psiquiatra, pero ese exacto. certificado nunca lo presentó. Ya, Entonces, hasta donde yo supe, me dije, porque el padre me dijo que eso no, sin eso no podía hacer nada. exacto. Entonces ella dijo, pero la doctora quiere hablar con el padre Julio para explicarle lo que yo tengo. Entonces le digo, pero el padre Julio te dijo que es por escrito, Claro. que es por escrito que lo tiene para enviar, para que tú vayas a Miami y allá te asignen un exorcista. Ella fue, pero no terminó, no terminó. Eh, Les contaba hace unos menos de un mes, creo que fue en diciembre, me vi con ella. La verdad que se le fueron las lágrimas, nos abrazamos y yo quise localizarla. Yo estaba sirviendo ese día, quise localizarla al final, pero no pude para saber si ya había concluido todo el trámite del exorcismo, porque son varias sesiones, O como pero no. hasta ahí quedé con, con eso. Ujú. Mira, la cuestión de la esquizofrenia también tiene voces que ordenan. Yo conocí un caso en España, era una maestra y empezaba a hacer las voces, muchas voces, que decían, tírate por la ventana. Y ella se tiró por la ventana, de un segundo piso. La suerte fue que los bajos había un canopy y cayó sobre el árbol. Y entonces se salvó por ese motivo. Pero ella contaba después que fue cuando estaba en una crisis de la esquizofrenia que ella tenía. Pero eran voces que le ordenaban, le daban la orden de que hiciera eso. Bueno, el demonio tiene un poder bastante fuerte porque a mí me paralizó esa noche. Cuando yo Ya. llegué a la casa, lo primero que hice fue, antes de acostarme, Usa ponerme el de... agua bendita, el agua bendita. No tenía, es que yo Siempre salí, debes tener agua bendita, ahora sí, sí, que es un ahora sí. sacramental. Después de eso sí, y el Te, rosario te, mismo. pers- te Ujú. persignas con agua bendita. Ya. Mi- Ajá. Pues Mira, yo yo les... sabía lo que me iba a pasar y entonces eh, al iniciar la oración quedé como paralizado y no podía pronunciar palabra. Con el pensamiento le invoqué al Señor y esa fue la forma en que pude continuar. Perdón, adelante, Eva. No, a mí me pasó una vez que viví en un condominio y esto es real, no es que no haya pasado o qué explicación le dan. Yo vivía en un apartamento con mi esposo y mi hijo, no el que estoy actualmente, sino uno en Atlantic. No habíamos pagado el cable, entonces no teníamos cable. En la medianoche, en la madrugada, se prendió el televisor solo y apareció con cable. Ya, entonces mi esposo y mi hijo justo viajaban en esos días y yo le dije, no, esto se prendió solo, ustedes no me van a dejar sola en esta casa con, con esto que ha pasado.
llamamos a Padre Javier, que estaba en San Isidro. Y Padre Javier quemó incienso y hizo una bendición a todo el apartamento, solamente rezando Ave Marías. Solamente rezando Ave Marías, pero no había explicación de que el televisor se prendiera solo en la madrugada con el cable conectado. Y rezó las Ave Marías, pero solo Ave Marías. Yo le dije a Padre, ¿por qué? Me dijo el Padre que el demonio no acepta a María. María es tan pura que el demonio no acepta. Y toda la bendición, la de la casa, la hizo con Ave Marías. Magnífico, magnífico. Hermanos, gracias por la participación en esta mañana. Gracias, Rafael, por este compartir tan hermoso, tan ilustrativo para nosotros. Nos ponemos en actitud de oración para dar por terminada la clase. Señor Dios Padre Santo, te damos gracias por esta mañana que nos has regalado una palabra para todos nosotros, para nuestro crecer espiritual. Gracias por la vida de Rafael, gracias por la vida de todos los hermanos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias, Señor. En el mismo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una cosa final. No se queden solamente con la cuestión del exorcismo. Acuérdense del Kairos. No dejen pasar el tiempo, porque si tú pierdes el Kairos, pierdes la ocasión de que el reino se manifieste en ti. ¿Ok? Amén.